¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Perla de Ríos y tengo el gusto de acompañarlos en esta edición de Todo se sabe. Hoy tenemos un programa sumamente interesante. Tenemos además varios entrevistados. Esta noche vamos a arrancar con el congresista vocero alterno de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput, para conversar sobre la última información que se ha conocido de las reuniones que tuvo Jorge Barata, el ex hombre fuerte de Odebrecht, con el presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando era ministro de Economía. Vamos a conversar con el congresista Cheput sobre este tema, pero también vamos a hablar sobre las declaraciones que dio el congresista del Frente Amplio, el señor Justiniano Apaza, sobre esta propuesta que tiene él de restringir el ingreso de los ciudadanos venezolanos a nuestro país. Una propuesta que ha generado pues distintas reacciones y algunos se han mostrado, muchos se han mostrado en contra de ello. Pues el congresista Juan Cheput tiene una idea diferente y esta noche nos la va a explicar además como exministro de Trabajo también. Así que vamos a estar también con el congresista Justiniano Apaza en la línea. Luego estará la congresista Jenny Vilcatoma también esta noche y vamos a tener también al ministro de Salud para conversar sobre este tema que nos preocupa a todos, este monopolio, el nuevo monopolio que se ha conocido tras la compra que ha hecho el grupo dueño de Inca Pharma de las farmacias FASA, BTL y Mifarma. Con ello se han hecho dueños de más del 80% del mercado nacional. ¿Cuánto afecta esto a los consumidores que por supuesto queremos tener el mejor acceso a los medicamentos? Un tema tan sensible, la salud en nuestro país. Va a estar con nosotros esta noche también el ministro para conversar al respecto. Antes de darle la bienvenida a Juan Cheput, quiero presentarles lo que ha sido el careo, un careo bastante tenso que tuvo el día de hoy Daniel Urresti con la testigo que se reafirmó y lo acusó nuevamente del asesinato del periodista Hugo Bustillos. Tenemos las imágenes, adelante. Usted no puede haber estado el 88 construyendo el muro porque el muro se terminó el 86. Usted está mintiendo. Usted en esa época era una terrorista activa y ni siquiera era un mando intermedio, sino que era un mando local. Usted se arrepintió el año 94. En su declaración ella dice, un día al mediodía vino el capitán Arturo, Ojo de Gato, con Centurión, y nos dijo terrucos tales por cuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la posibilidad de construir un muro que tiene 1000 metros de perímetro? Han participado 40 comunidades y justo de la coincidencia de que vaya donde está ella y me identifique. O sea, esa es una locura. Usted eres mentiroso, cínico. ¿Cómo me vas a tratar que soy terrorista yo? ¿Yo terrorista para ti? ¿Algún momento a mí me has encontrado en fila de los senderos? A mí me ha hecho daño los senderos. Me ha robado mi tienda, mi ganado. ¿Cómo yo voy a olvidarme de usted, señor? Ustedes a cada comunidad cuando se han a usted le han pedido. A cada comunidad se han presentado, señor, no me interrumpa. Ustedes han venido 4 personas, venían diciendo que nosotros estamos viniendo de Pichivilca, compórtense bien, terrujos de mierda. No solamente a mi comunidad, ustedes se han presentado a cada comunidad porque nuestro tramo era de 25 a 30 metros que estábamos construyendo. Entonces, como usted con Centurión dijiste que si hay cualquier necesario, que le falta manguera, balde para llevar agua, van a estar con nosotros. ¿Cómo vas a decir que no? ¿Cómo me vas a tratar de mentirosa, señor Urresti? Yo te conozco bien claro. Momento bastante tenso este careo que se dio el día de hoy en la Sala Penal Nacional y lo que ustedes acaban de ver es material probatorio que el fiscal está presentando. Este careo en la acusación contra Daniel Urresti como coautor de este asesinato. Hay que recordar además que este crimen sucedió en el año 1988 tras una intervención militar en Huanta. Las investigaciones continúan y así se están llevando a cabo por lo que hemos visto. Ahora sí, vamos de inmediato con el congresista Juan Cheput. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Gracias por estar en Todo se sabe. Buenas noches, Perla. Un placer. Congresista, vamos a comenzar por lo que han sido las declaraciones de otro colega suyo, el congresista Apaza del Frente Amplio, diciendo que es necesario restringir el acceso de los venezolanos a nuestro país porque le están quitando o le podrían quitar el trabajo a los jóvenes peruanos.
Y usted ha salido a decir que no debemos satanizar al congresista Pasa. ¿Es una defensa del congresista Pasa lo que usted ha hecho? El único creo que lo ha defendido de esa manera. No, sino que yo no soy amigo de los extremos, ¿no? Hay quienes satanizaron de frente al congresista Pasa, tratando de descalificarlo sobre la base de sus declaraciones, en lugar de tomarlas como elemento para un debate, ¿no? Pues es un hecho que la migración en cualquier país del mundo constituye un problema porque tiene dos caras. Una positiva, que es la atracción de capital humano, culturalmente hablando también pueden haber beneficios en productividad laboral, pero por otro lado, cuando hay excesos y viene todo el mundo, también hay enfermedades sociales, también contribuye a que se incremente la prostitución, puede haber delincuencia, puede incrementarse la informalidad, puede distorsionarse el mercado laboral, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo señalaba era, ¿por qué lo atacan? Hagamos un debate sobre el tema de la migración. Nadie está en contra de la migración, mucho menos yo. Yo reconozco que hay un componente humanitario, pero que sea de acuerdo a nuestras reglas, sin distorsiones y con absoluta seriedad, ¿no? ¿Usted piensa como el congresista Pasa que le están quitando el trabajo a los peruanos? No, yo lo que creo es de que pueden haber distorsiones laborales y también pueden haber unos problemas en relación a los servicios, tal como ya sucede en algunas localidades del país donde hay una abundancia de esta migración, ¿no? Como en el caso de Trujillo, de Lambayeque, y me refiero específicamente a los servicios públicos, como los de salud. No tenemos que olvidar que nuestra economía es pequeña. Cada año se incorporan aproximadamente 300.000 jóvenes al mercado laboral peruano. Para que se puedan absorber esos 300.000 jóvenes, necesitamos crecer a un nivel de 6 puntos del PBI cada año. Cada punto representa aproximadamente 50.000 puestos de trabajo, con lo cual se podría absorber. En estos momentos estamos creciendo a un nivel de 3, 4% y por lo tanto siempre va a quedar un remanente que no va a poder ser absorbido por ese crecimiento, porque estamos muy por debajo de como veníamos creciendo antes. Entonces, si a eso le vamos a agregar 1.000 personas diarias en promedio, algunos dicen 800, otros 1.200, por eso hablo de 1.000, pues evidentemente estaríamos en un problema a futuro. Por eso de este tema hay que hablarlo con absoluta objetividad y seriedad. Ahora, pero los países con economías, algunos países con economías sumamente exitosas, como por ejemplo Estados Unidos, Australia, Canadá, tienen gran cantidad de inmigrantes. Estados Unidos por lo menos al 13%, Australia 27%, Canadá 20%. Entonces... porque las pueden absorber sin ningún problema. Mira, hay gente que sin conocer, por ejemplo, habla del caso cómo Alemania lo ha hecho. Por supuesto que Alemania lo necesita, porque Alemania tiene un grave problema de nacimientos. No tiene mano de obra, no tiene jóvenes. Entonces, cuando viene la migración siria o turca, les abre los brazos y les dice bienvenidos porque reemplazan o cubren vacíos en cuanto a su mano de obra. Igual sucede con la China. En la China ha pasado un problema. Como ya no es pobre, la mano de obra ha crecido en términos cuantitativos de costos, ¿no? Antes podrían, para poner un símil nada más, podrían tener un salario de 100, ahora tienen como de 200 porque se ha incrementado la bonanza económica. Entonces, esa ventaja que tenía la China de tener una mano de obra barata ya no existe, entonces le abren la mano a la migración. Pero el Perú no es una economía boyante en estos momentos. Ahora, pero el gobierno que usted representa, porque es vocero alterno de la bancada oficialista, el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski ha asumido este liderazgo a nivel regional, ¿no es cierto?, para decirle claramente al gobierno de Nicolás Maduro lo que evidentemente está haciendo muy mal. Hicieron una reunión de cancilleres, se plantaron, no solamente el presidente Kuczynski, sino también el presidente de Colombia y otros mandatarios, cancilleres, en fin, en este encuentro que hubo en Lima. Entonces, y definitivamente lo que está haciendo el presidente es darles esta posibilidad con este otorgamiento de permisos temporales de permanencia. Entonces, ¿cómo se explica que usted, siendo parte de este gobierno, entiendo, no sé, corríjame, no está muy de acuerdo con esta política? No, en absoluto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Mira, el presidente Santos, el presidente Kuczynski, Lenin, Moreno, en el caso de Ecuador, todos ellos quieren que se solucionen los problemas en Venezuela para que de esa manera se corte la migración y se queden en sus países. Y por mientras se están dando permisos temporales, que es lo que nosotros estamos haciendo muy bien. Yo no me opongo a la migración, ojo, yo lo que quiero es que sea con reglas y apoyemos a nuestro departamento de migraciones y que no seamos lo suficientemente abiertos como para decir que venga todo el mundo. Tampoco es así, sino que sea de acuerdo a nuestras reglas, porque mira, las características de la migración venezolana es distinta. Cuando ellos recibían a los peruanos, ellos tenían un crecimiento económico muy alto motivado por el petróleo y necesitaban mano de obra. Y por otro lado, el Perú no estaba en una crisis total tampoco. En el Perú podía haber gente que podía financiar a sus migrantes,
Por ejemplo, si viene un venezolano en estos momentos y no encuentra trabajo, la familia que se ha quedado en Venezuela no le puede mandar dinero porque allá tampoco hay trabajo. Así es. Entonces, ¿qué hace esa persona cuando acá no tiene trabajo y se queda sin plata? ¿A qué Permítame se dedica? unos minutos, tengo al congresista Justiniano Apaza en la línea. Congresista, buenas noches. Bienvenido a Todo Se Sabe. ¿Cómo está? Señorita Perla, muy buenas noches. Congresista, a ver, para que nos explique un poco estas declaraciones que usted ha dado y que en muchísimos sectores de la sociedad no han caído nada bien, ¿no? Esto de restringir el ingreso de los venezolanos al Perú porque le están quitando el trabajo a nuestros jóvenes. ¿Eso es lo que ha dicho, congresista? Permítame en principio agradecer el concepto que tiene sobre mi persona el doctor Pancheput, un hombre que fue ministro anteriormente y conoce lo que es el estilo laboral. Quiero aclarar una vez más, no estoy opuesto por la migración de los venezolanos, de los chilenos, de los argentinos. Como defensor de los trabajadores, que toda la vida lo he hecho, ¿no? Tengo que señalar una vez más que hay una competencia desleal, ¿no? De la mano de obra barata que se ofrece a algunos extranjeros, específicamente los venezolanos. Y son motivos de explotación por parte de algunos empleadores y algunos empresarios que por no pagar los beneficios sociales a los peruanos, por no reconocer sus derechos laborales, tienen que despojarlos de su trabajo y tener una mano de obra barata en que a los venezolanos se les reconozca sus derechos laborales. Ahora, eso es lo que usted nosotros señalamos que no debe permitirse. Ok, usted publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter donde decía, ¿por qué no se debe incentivar que lleguen más extranjeros a trabajar al Perú? Y una de las razones es porque van a aumentar la informalidad laboral en el país, pero la informalidad laboral en el país, que está por encima del 70%, ya existía antes de que los venezolanos lleguen a Perú. Sí, pero no podemos nosotros aumentar ni globalizar totalmente el problema de la informalidad. Si usted ve las autoridades a los informales, a los ambulantes, los corretean, les quitan su mercadería, sin embargo al sector venezolano que vende su producto se les respeta en todos sus derechos. Hay una desigualdad, hay un desequilibrio de este trato. ¿Y usted cree que el gobierno está incentivando a que lleguen más extranjeros a trabajar a nuestro país? Naturalmente. ¿Y usted está en contra de esto? Al dar el decreto supremo en el que les da una ampliación hasta diciembre, ¿no? Para que puedan regularizar, ¿no? De todos los migrantes de Venezuela o de otros países, ¿cuántos van a entrar? Son 7.000 o 8.000 migrantes que entran mensualmente. Ya, congresista, Esto, pero ¿verdad? usted está en contra de esto, entonces. De trabajo es permítame, en este momento congresista en el país. Pasa, está en contra de que vengan más extranjeros, entonces, bajo esa manera de pensar, no habría ni un solo venezolano en territorio peruano. Reitero, no estamos en contra, no estoy, no es cierto. Lo que yo quiero es que haya un trato igual, que al venezolano, si es que se le da un trabajo también, que se le respete sus derechos laborales. Ya, pero eso no es lo que usted ha puesto en Twitter, congresista. Usted ha puesto otra cosa. Por lo menos usted acá ha puesto otra cosa. Usted ha puesto que no debemos incentivar a que lleguen más extranjeros al Perú. Lógico, por eso es que lo están acusando de xenofobia. Por eso digo que no se debe incentivar, porque no me extrañaría que después de que se venza el plazo para regularizar su estatus de los venezolanos en el Perú hasta diciembre, lo puede prorrogar, porque la política de cerco es esa, de darle mano de obra barata a los grandes empresarios. Y ese criterio yo creo que tenemos que superarlo. Por eso, reitero una vez más, queremos que el trabajo digno, decente y bien remunerado para los peruanos, y si es que hay que darle a los peruanos, también que se les respete. Que ya, se les congresista. pague lo justo, que no se les explote. Congresista. Estamos por la explotación. ¿Usted se considera una persona xenófoba? Nunca me he considerado, ni tampoco lo he practicado. Yo tengo la convicción clara, yo soy de origen campesino, pero dejo clara que estoy contra toda discriminación y contra todo acto xenofóbico. Por tanto, mis palabras, a quienes ha herido y a quienes ha pisado calles, algunos sectores de la derecha más rancia que hay, y se ocupan pues satanizando las palabras y los conceptos, que como congresista tengo el derecho de hacerlo. Sí, claro, usted tiene el derecho de opinar lo que crea conveniente. Ahora, claro. Si no quiere que vengan más venezolanos a trabajar al Perú,
Entonces, bajo esa idea, tampoco deberían haber peruanos trabajando en otros países. Tampoco deberían haber facilidades para los peruanos que salen de aquí buscando nuevas o mejores oportunidades. ¿A qué países migran los peruanos así, en esa forma tan desordenada? ¿A qué países? Bueno, los países, porque no tienen, precisamente migran porque no hay trabajo en el país, no hay oportunidad a los trabajadores jóvenes en el país, eso tiene que entenderse. Hoy día, si nosotros competimos con otras personas, incluso hay gerentes chilenos, gerentes argentinos, ¿no? La SUNAFIL no controla el cumplimiento de la ley de contrataciones de los trabajadores extranjeros. Eso también le hemos dicho al señor ministro. Dice que hay y gerentes argentinos. Para hacerlo ver. Sí, perdón. ¿Y qué tiene de malo que haya un gerente argentino o un gerente español, por ejemplo, en nuestro país? Pero el maltrato es despectivo incluso hacia los trabajadores peruanos. Usted vaya a las compañías mineras, a las grandes transnacionales, los tratan como que si fueran ciudadanos que no tienen sus derechos y no son dueños de un país. O sea, ¿usted cree que por su nacionalidad, congresista Paza, cree que simplemente por su nacionalidad hay que interpretar entonces que van a maltratar a un peruano o que no deberían trabajar en nuestro país solo porque son extranjeros? Tienen el derecho de hacerlo. ¿Cómo? Lo que nosotros tienen el derecho de hacerlo. Lo que nosotros queremos es que se cumpla la ley de contrataciones. No pueden ser más del 20%. Y en este momento el Ministerio de Trabajo ni SUNAFIL controlan cómo es el ingreso de los extranjeros y la ocupación que tienen. Esta es nuestra tarea. Nosotros somos depositarios de la fe y esperanza de todo el pueblo, de los que menos tienen, y como tal tenemos que levantar la voz de los que no pueden opinar, no pueden levantar la voz ante la comunidad. ¿Qué siente usted cuando ve a un ciudadano venezolano en la calle? Depende. Si está trabajando dentro de los cánones decentes, dentro de los cánones de no ser explotados, hay que respetarlo. Porque también esta migración, en forma desordenada y masiva, permite también ingresos de venezolanos y venezolanas que no son, pues... Que no pero hay muchos peruanos en otros países que también se rompen el lomo, lamentablemente todavía trabajando de manera informal y están en ese proceso de formalización. Es que le hago la comparación porque nosotros también sufrimos de lo mismo. Es verdad que en nuestro país no hay una dictadura como la de Nicolás Maduro y gracias a Dios no tenemos la necesidad de salir corriendo todos, pero sí hay gente que quiere irse del Perú y buscar oportunidades fuera para mandarle dinero a sus hijos. Y no me imagino, aún cuando nos tratan mal en el extranjero, por ejemplo, en algunos países, simplemente por ser peruanos, porque un peruano ocupa un lugar y no lo ocupa de la persona que reside en ese país, todos nos indignamos y todos alzamos nuestra voz, ¿no es cierto? Y ahora me parece que lo escucho y creo que hay algo de eso en su discurso contra Venezuela. Pero ¿a qué países los trabajadores han ido masivamente? De repente usted me dirá Venezuela, cuando Venezuela necesitaba técnicos capacitados para poder trabajar y ahí fue cuando la oportunidad que se fue. Congresista, tengo que ir cerrando la entrevista. Yo le preguntaba hace un instante, ¿qué siente usted cuando ve a un ciudadano venezolano en la calle? Y me dijo, depende. Si está trabajando formalmente, bien. Y si no lo está haciendo, ¿qué siente? ¿Qué siento? De que esas personas debían de darse la ocupación, ¿no es cierto? Pero sin atentar ante la preferencia de los trabajadores peruanos. El Estado, como responsable de haber autorizado la migración masiva de ellos, tiene que tender a solucionarlo. Porque en ese momento la informalidad, señorita, va a crecer. Porque la informalidad, tanto en el servicio como en el servicio ambulatorio, ¿no?, es cada vez más grande. Esta es una claridad que se está dando. Porque hasta diciembre va usted a ver lo que se va a generar, el caos, el desorden, la profundidad de la informalidad. Usted me dirá, siempre hemos sido informales, pero hay que tratar de superar esta informalidad y no más bien llevar a que la informalidad laboral y la explotación del hombre por el hombre por parte de algunos empresarios se profundice. Bien, congresista, muchas gracias por su tiempo y por ser amable al contestar esa llamada telefónica. Ha sido el congresista del Frente Amplio, Justiniano Apaza, el mismo que publicó en Twitter, conozcan por qué no se debe incentivar que lleguen más extranjeros a trabajar al Perú. Congresista Cheput, ¿cree que no debemos incentivar que vengan más extranjeros a trabajar al Perú? Incentivar. Es la palabra que él ha usado. Claro, yo lo que creo es de que acá
las palabras de Justiniano deben servir para un gran debate nacional. ¿Yo no creo que esté equivocado en algunas yo partes? yo lo que sí creo es que lo peor que le puede pasar a los venezolanos es que pasen de ser queridos a odiados, que es lo que sucede con cualquier migración extranjera cuando se trata de manera emocional y no racional. Mi función como hombre de Estado es simplemente decir bienvenido todos. Yo no tengo ningún atisbo de xenofobia en absoluto, mi corazón es muy grande, ¿no? Para toda América Latina, para quien sea, pero sí creo que si actuamos de manera irresponsable, sin determinar bien el espacio y la forma como se dan estos permisos temporales, lo peor que le puede pasar a nuestros hermanos de Venezuela es que pasen de ser queridos a odiados. Entonces, y míralo, y lo digo con evidencia fáctica, ¿qué está pasando en estos momentos en Ecuador, que abrieron los brazos? En Colombia, donde hay ciudades que han colapsado como Cúcuta, que entren a Google, todos los que están viendo este programa, y que busquen Cúcuta, Colombia, para que vean lo que ha pasado allá. No digo que eso suceda acá, porque los niveles son mucho menores. Lo que sí digo es de que los permisos temporales tienen que tener el seguimiento del caso. La migración tiene que ser controlada desde el ámbito legal, no restrictivo. Y por otro lado, los empresarios, como bien ha señalado el congresista Pasa, no deben aprovecharse para decir, como a ti te pago 50, despido al que gana 100, ¿no? Con lo cual se genera una distorsión. Por eso me parece muy bien que el ministro de Trabajo haya dicho que se pague igual para evitar ese tipo de distorsiones. Pero el ministro de Trabajo también ha dicho que los trabajos de los peruanos están garantizados. No, eso no puede garantizarlo él. O sea, ese es un gesto de buena voluntad. Él no puede meterse a decir a quién despides y a quién no. Eso, con todo respeto a cualquier ministro de Estado, eso no lo puede garantizar. Esa es una intromisión que depende única y exclusivamente de cada empleado. Textualmente ha dicho, no hay indicios de que afecte el empleo, o sea, la llegada de los venezolanos, ¿no? No hay indicios de que afecte el empleo juvenil ni el empleo de los adultos, la migración venezolana. Bueno, ¿cuáles son los números? ¿Cuáles son los elementos fácticos? Yo no soy de los que habla por hablar, o sea, yo te hablo de 300.000, de PBI, etcétera, etcétera, con evidencia fáctica comprobada. No se puede decir de que no afecta cuando ni siquiera se han hecho las mediciones. No se puede decir que no afecta cuando ni siquiera hay una data consistente de los últimos meses. No se puede decir que no pasa nada cuando ni siquiera Migraciones tiene la cifra exacta. Ese es el problema de la retórica, pues. Se habla sin sustento y se incuban los problemas y cuando surgen ya es muy tarde controlarlos. Por eso yo creo que palabras como las de Justiniano Pasa van en contra de este síndrome de irresponsabilidad emotiva en la cual personas que se dicen hombres de Estado o políticos hablan con el corazón en lugar de con la razón, sin pensar en las consecuencias de sus actos. Mi función como político es simplemente decir, bienvenidos, de acuerdo, nadie está en contra, pero cuidado, nosotros tenemos problemas con nuestro servicio de salud. ¿Javier Barreda es un ministro retórico? No, sino yo hablo de la retórica en general, porque no solamente me refiero a él. Muchos políticos han atacado a Justiniano Pasa, en los pasos perdidos, en los medios de comunicación, qué horror, dicen, ¿no? Yo creo que, ¿cuál es la función de un político? Zamaquear, para casualmente hacer pensar. Así no nos guste lo que dice, hay que ver los varios puntos de vista. En estos momentos, en Colombia, como te digo, no se decía nada cuando eran 100.000, 200.000, ya están encima casi de los 2 millones, una migración. Eso se rebalsa Ecuador, está llegando al Perú. Yo he estado hace poco en Lambayeque, donde me decían que ves a nuestros hermanos venezolanos en todas partes, ya están en Trujillo. Mira, hay funcionarios de la misma Colombia, no de Venezuela, de Colombia, que nos piden que se endurezcan nuestras leyes migratorias para evitar el ingreso de la delincuencia. Nos lo piden. Y ahí está Percy Alcalá de Fuerza Popular, que no me deja mentir. Nos reúnen para decirnos, por favor, endurezcan sus leyes, que son muy blandas. Entonces vienen acá, se fortalecen y luego regresan. Claro, quizá ese sea el punto más crítico, ¿no? Porque como están las cosas, más allá de quienes estén muy a favor o poco a favor de cómo se están dando los PPT para nuestros hermanos venezolanos, no hay un control que nos permita determinar quiénes de los que están ingresando, y no solamente los ciudadanos venezolanos, sino de cualquier otra nacionalidad, ojo, tienen antecedentes, ¿no es cierto? O son personas que podrían, pues, insertarse fácilmente en el crimen organizado también de nuestro país. Es que la cantidad rebasa la burocracia, y eso sucede cuando hay migraciones anómalas como esta. Entonces se le da a todo el mundo. Entonces no necesariamente hay un trasvase cultural de calidad en el recurso humano, sino también ingresa
gente que promueve la prostitución, ingresa gente que hace las extorsiones por goteo, etcétera, etcétera. O sea, hay de todo. Entonces, ante eso, ¿qué nos corresponde? Simplemente dar la señal de alarma. Bienvenidos, vuelvo a repetir, nadie se opone al ingreso de ellos, pero por otro lado, seamos más exigentes en nuestros controles, nada más. Congresista, tengo que cerrar y no quiero dejar de preguntarle por esta información que conocimos el fin de semana sobre las reuniones que tuvo el presidente de la República cuando era ministro de Economía con Jorge Barata. 5 veces se reunió cuando fue titular del MEF en las instalaciones del ministerio. Además, ingresos que estaban escritos, ¿no es cierto?, en el control que hace la seguridad de cada ministerio. Ahora, lo que llama la atención de estas reuniones, porque claro, el abogado del presidente ha salido a decir, bueno, pero no hay nada de malo en que un ministro se reúna con empresarios, pero si uno empieza a ver cómo ha sido el antes y el después de cada cita que han tenido, a mí me llama la atención, lo voy a mencionar una puntualmente. Por ejemplo, la primera reunión fue el 19 de noviembre del año 2004, esta reunión duró 35 minutos, pero previa a esta reunión, el 17 de marzo del mismo año, Odebrecht ya había contratado a Westfield Capital, que es la empresa a la cual se le vincula el presidente, para la asesoría financiera para Olmos. Entonces, claro, si uno escucha reuniones en el ministerio entre Barata y PPK, queda como en el aire. Pero si uno empieza a analizar el antes y el después, tenemos la foto completa. ¿Qué dice usted al respecto? Bueno, yo creo que el presidente no tiene nada de culpa, más bien eso abona en la transparencia que él ha señalado. Él siempre dijo de que se había generado una especie de muralla entre lo que hacía la empresa que él había dejado y su actividad en el sector público. Por otro lado, el propio expresidente Alan García recibió 15 veces a Barata y se paseó con él 23 veces. Y sus ministros, empezando por el señor Nava, otras tantas veces. Y nadie dijo en informes, miren la correlación que hay entre la gran cantidad de obras y las visitas a Palacio de Gobierno. Entonces, una visita, por extensión, no se convierte en algo ilícito. Más aún cuando el propio presidente señaló que conocía a ese señor y que a diferencia de otros gobiernos, ahí están los registros. No se han quemado, no se han perdido, nadie ha arranchado las hojas, ¿no? Entonces, todo eso es absolutamente transparente y el presidente se va a encargar de dilucidarlo y aclararlo cuando se presente ante la Comisión Lavallato próximamente. Sí, ya le han cursado una nueva citación, está por contestar la fecha, ¿verdad? Entre el 10 y el 16 aproximadamente de febrero. Bien, congresista, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. El congresista Juan Cheput, nosotros, la galleta, perdón. Gracias. Por favor, la galleta. A ver qué dice. La tiene que leer, ¿no? Así es la rutina, en todo se sabe. A ver qué dice. Pide la opinión de tus amigos, pero no delegues tu decisión. Un poco críptico. Yo pensé que me iba a decir qué linda noche has pasado. Bueno, congresista, muchas gracias por estar. Gracias. En todo se sabe. Un placer. Hacemos una pausa y viene de inmediato el ministro de Salud para conversar sobre este monopolio de las farmacias y ver qué implicancias tiene para nosotros los usuarios. Ya regresamos. La noche comienza, ya no hay más secretos, todo se sabe y todo se sabe, todo se sabe. El ministro de Salud, Abel Salinas, se encuentra con nosotros esta noche. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Todos se sabe. Es que mañana tengo que estar en la mañana en el noticiero, entonces ha habido ahí un lapsus. Un lapsus. Ministro, a ver, se ha generado un monopolio que está preocupando, ¿no es cierto? Inca Pharma ha comprado Mifarma, BTL, FASA y según algunos entendidos es más o menos el 80% del mercado nacional. Sin embargo, Inca Pharma dice no es el 80%, solamente el 45%. Ya en su momento explicarán por qué y por qué hay cifras tan distintas. Lo cierto es que nuestro país no tiene una ley de control de fusiones ni de concentraciones y es por ello que se ha originado esto. Como ministro de Salud, ¿le preocupa esta situación? Es correcto. La normatividad que tenemos constitucional sí permite ese tipo de compras, ¿verdad? Y ya desde algunas semanas yo había revisado y había visto que habían proyectos de ley que precisamente trataban de regular este tema de fusiones para, sobre todo, evitar posiciones de dominio que podrían derivar en competencias no igualitarias o que podrían perjudicar, por ejemplo, al usuario final, en el caso, por ejemplo, de medicamentos, aunque la ley en general no es solamente para medicamentos, las fusiones de la industria farmacéutica, sino en general, ese proyecto de ley
Sí es cierto que por lo menos yo desde mi sector trataba de ver qué es lo que podría pasar. Y en efecto, el riesgo es inminente, o sea, no podemos negar la industria farmacéutica, en este caso las cadenas de farmacias pueden tener algunos argumentos diferentes, pero el riesgo, si es que yo tengo posesión de dominio y lo utilizo mal, es cierto que puedo regular de otra manera el precio, lo puedo elevar, puedo inclusive provocar que medicamentos no estén disponibles. Eso al final es un perjuicio para el usuario final, el que tiene que ir a comprar medicamentos en las farmacias, en las boticas. No olvidemos que todavía en el Perú el gasto en salud, el gasto de bolsillo, es alto y un gran componente son precisamente los medicamentos. Además, un tema que preocupa mucho, ministro, por eso que dice usted, porque es un tema muy sensible, Exacto. ¿no? No todos los peruanos tienen acceso a salud y tampoco a salud de calidad. Muchas veces faltan medicamentos en los propios hospitales, hay que ir a las farmacias a comprar y entonces, claro, frente a esta posible concentración de ventas, uno se pregunta, bueno, ¿y qué nos queda? ¿Cuál va a ser el precio? Más aún cuando Indecopi ya había sancionado hace unos años, un par de años me parece, a 5 cadenas de farmacias justamente por concertar precios en secreto y elevar los montos de hasta, creo, 35 medicamentos. Entonces, uno desconfía. Sí, desde luego. Por eso me parece que es urgente y si bien es cierto, entendíamos que el Congreso había puesto algunos plazos que siempre se tienen que poner para la discusión de estos proyectos de ley, entiendo que ahora los van a acortar. He conversado con algunos congresistas y sé que la preocupación es de todos y van a acortar los plazos de discusión para poder tener una ley pronto. Nosotros, por lo pronto, desde el Ministerio de Salud, tenemos una Dirección General de Medicamentos que tiene que cumplir las funciones de vigilar y supervisar que existan medicamentos en las cadenas. Hay una necesidad de que existan medicamentos genéricos de calidad y accesibles. Acuérdense que tenemos, por ejemplo, un observatorio de medicamentos donde se va reportando que inclusive el ciudadano común debería aprender a utilizarlo. Entrar a la página del Ministerio de Salud, a la página web, hay una ventana que habla de precios de medicamentos y usted puede colocar ahí el medicamento que desea, la presentación, el distrito en el que se encuentra y ahí va a aparecer en qué farmacias y qué precio hay. Y cuando uno va a las farmacias, uno debería pedir que ese es el medicamento que quiere. Claro, a veces le pueden contestar a uno, no está disponible, hay otro. Y entonces, si uno no conoce previamente de qué se trata, porque el paciente no tiene por qué saber el rango de precios, podría aceptar el medicamento. Sin embargo, conociendo lo que va a comprar previamente, puede tener un mayor nivel de exigencia y ejercer un mejor derecho ciudadano. Este proyecto de ley o estos proyectos de ley que bueno, hasta ahora quedaron en eso, en proyectos nada más y que si hubiésemos tenido la ley, pues esto no pasaba. ¿Es como una ley de qué? ¿De evaluación de fusiones, como funciona, por ejemplo, en Estados Unidos? Claro, que pueda limitar y precisamente evitar, esto es un tema más especializado, evitar que haya ese abuso de dominio, entre otras cosas. Para nosotros esto es importante, de manera que nosotros acudiremos a los requerimientos que nos haga el Congreso para brindar nuestras opiniones técnicas de nuestras áreas especializadas. Ahora, mientras tanto, ¿qué puede hacer, por ejemplo, Indecopi? No tiene atribuciones, pero ¿hay algo que se pueda hacer para vigilar o supervisar de alguna manera que no se cometa algún tipo de abuso? Seguramente sí, pero naturalmente cuanto más fuerte y más, no hablemos de monopolio, pero de un oligopolio, evidentemente las herramientas son menores. Yo creo que la solución va a estar en discutir en una nueva ley que además le dé más herramientas a Indecopi para poder actuar. Por nuestra cuenta, además, estamos trabajando en una organización muy potente de regulación de medicamentos, de insumos, de alimentos y de tecnología médica, mucho más potente que una dirección general que tenga muchísima más capacidad de regular, poder supervisar esto, amén que también tenemos que fortalecer, y en eso estamos trabajando, en el modelo de una oficina de compras muy grande. Usted se imagina que si nosotros pudiéramos comprar corporativamente todos los medicamentos genéricos de calidad
que podrían comprarse a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Podríamos comprar medicamentos seguros, calificados, pero a bajo precio, y podríamos, por lo tanto, colocarlos en las farmacias de los establecimientos públicos para que tengan acceso, y por qué no, no solamente a quienes se atienden en el hospital, sino el que venga a una receta debidamente registrada de cualquier otro establecimiento, si sea privado, puede acceder a esos medicamentos. De hecho, tiene que haber una receta. No podríamos propiciar de ninguna manera la automedicación. Además, ¿qué sucede con los genéricos, por ejemplo? Que siempre son una buena alternativa, ¿no es cierto? Pero a veces no los encontramos. Entonces, pero lo que hay que garantizar es que esté, pero que más el precio sea el que uno pues pueda pagar, ¿no? Absolutamente de acuerdo, Perla. Yo creo que esa es la función que vamos a asumir. Muchos países, inclusive los países desarrollados, lo que tienen en sus mercados farmacéuticos y que utiliza la población en general son medicamentos genéricos. Lo que pasa es que han tenido el tamiz de la regulación, saber que son de calidad y que no exista pues aquello que nosotros pensamos, no, si es genérico es malo. Es malo. Lo que pasa es que tenemos copias malas, pero lo que tenemos que hacer es tener una organización potente que sea capaz de regular, supervisar, verificar la calidad y registrar los medicamentos de esa manera. Y esta organización a la que se refiere, según lo que nos está explicando, propuesta del Ministerio de Salud, digamos, ¿tendría un director? ¿Cómo sería su organización? En lugar de tener una dirección general dentro de una estructura grande del ministerio, un director general tiene menos recursos. Si hacemos una organización pública que sume las oficinas no solamente de DIGEMIT, que sume DIGESA, que tiene que ver con medicamentos, que tiene que ver con alimentos, que sume algo que no tenemos ahora, que es la tecnología médica, que es otro problema. Comprar equipos médicos, todavía no tenemos una regulación correcta y podríamos estar comprando cosas que no necesitamos. En consecuencia, yo creo que sí es necesario regular eso, como que también es necesario mejorar nuestro sistema de compras. Porque si logramos comprar simplemente así en gran escala y podemos acceder a un mercado seguro, vamos a disponer, como usted dice bien, medicamentos genéricos, pero de calidad, accesibles, seguros para el ciudadano. Ahora, con este monopolio, ¿cómo quedan las boticas pequeñas, no? Bueno, habrá que ver en el tiempo. Todavía existen un buen número. Y yo en la mañana conversaba con unas personas y me decían, no, yo de todas formas voy a mi farmacia de la esquina. Pero es cierto que la competencia se hace dispareja, ¿no? La posibilidad de que una cadena pueda ofrecer promociones, descuentos o pueda orientar la compra a cierto tipo de productos es real. Entonces, sí es cierto que se necesita regular eso. Ahora el MINSA va a dar la vacuna de varicela, lo que me parece una excelente noticia, porque para los que tenemos bebés chiquitos teníamos que comprar la vacuna porque el MINSA no la tenía. Ahora sí. Sí, era un tema absolutamente de inequidad. Solamente los niños cuyos padres tenían capacidad adquisitiva podían comprar la vacuna de varicela. Hoy día estamos en condiciones de anunciar que se ha tomado la decisión de incorporar la vacuna contra varicela a partir del año de edad en todos los niños a nivel nacional. De manera que va a formar parte del esquema. El esquema. ¿A partir de cuándo va a estar disponible? Esto tiene todo un proceso. Sí, ya se venía trabajando desde el año pasado, pero lo que hemos querido es acortar procesos. Hemos tenido el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud, quien a través de un fondo rotatorio se encarga de la compra de las vacunas en general, de los países de la región, casi de todos, y bueno, hemos acortado plazos. Esto normalmente demora, porque inclusive la fabricación de una vacuna demora casi un año y tienen periodos de vigencia muy cortos. ¿Y en este caso? En este caso, en marzo vamos a tener las primeras 100.000 dosis. Qué bueno. De manera que, digamos que en abril ya vamos a estar vacunando a todos los niños. Permítame pasar a otro tema, tiene que ver con el informe médico al expresidente Alberto Fujimori. Se ha generado toda una polémica al respecto, el defensor del pueblo dice, pero bueno, no me dan acceso a la documentación, no sé por qué esto es tan secreto. El médico o el abogado de Fujimori dice, no, pero que lo saquen. ¿Usted estaría a favor de que se publique este informe médico? Mire, le voy a dar una opinión como médico primero. Cuando uno hace un informe médico,
tiene acceso a la historia clínica y al paciente. Y ese informe médico, dentro de nuestra orden médica, se conceptúa con la veracidad y se entiende con la veracidad total. Yo no puedo cuestionar un informe médico si no veo la historia clínica y el propio paciente. Es como, por ejemplo, Perla, suponiendo que usted va a un médico porque no encontró a su pediatra para ver a su niño y le receta un análisis y le receta un medicamento. Y vamos a suponer que yo fuera su médico de su bebé, usted me llama y me dice, doctor, le han pedido estos análisis y estos medicamentos, ¿se los doy? Yo tendría que decirle que sí, porque quien ha visto al paciente, quien ha revisado la historia, es el médico que le vio en ese momento. Entonces, no es correcto, y los médicos nunca hacemos eso, de cuestionar ni la prescripción ni un informe médico sin antes ver al paciente o la historia clínica. Entonces, le entiendo que no estaría de acuerdo. No, ¿O le entiendo que debería informe, publicarse todo? Bueno, el informe, no sé si legalmente se puede hacer. Recuerde usted que hay temas que tienen que ver con la privacidad de las personas. Sí, por supuesto. O sea, yo no sé si la persona, como en este caso, estaría de acuerdo en que publiquen su informe médico. Nosotros nos mantenemos bajo ciertas normas. Yo sé que este es un tema que tiene otra connotación nacional, Pues que es se un hace tema mediático. público, no hablamos de un indulto. Totalmente de Las acuerdo. víctimas acaban de recurrir a la Corte Interamericana porque no están de acuerdo con las formas, hay todo un cuestionamiento. Entonces, de pronto, pues sacar a la luz esto quizás ayudaría para entender cuáles fueron los argumentos médicos para el otorgamiento de este indulto. Claro que sí. Ahora, lo que diga el informe médico, si alguien quiere cuestionar el informe médico, ya le digo, tiene que recurrir a la historia y a ver al paciente. Ya, pero no hay me está forma. contestando la pregunta. ¿Estaría a favor o en contra de que se publique? No podría estar a favor ni en contra. Esa es una decisión de la persona que ha sido examinada. Es una privacidad y entiendo que el cuestionamiento está en los procesos que van a ser revisados y existe el espacio para hacerlo. Se cumplieron, fue el debido proceso para dar el indulto. Es una facultad Ahora, presidencial. pero publicándose sería bueno para poder entender justamente los procesos, ¿no?, que llevaron al indulto. Yo creo que más que publicarlos, revisarlos en los espacios y autoridades que corresponden. Es como, por ejemplo, un informe médico, una historia clínica, un juez la puede pedir y los médicos estamos obligados a darlos. Pero no es que la hacemos circular. O sea, me parece que ahí hay un tema que valdría la pena situarlo. Las autoridades, si los asiste la norma para revisarlo, que lo revisen. Que lo publiquen es otra cosa. Que yo personalmente, y que seguramente a usted tampoco, Perla, le gustaría que el resultado de un análisis suyo, un informe, esté circulando por todo sitio. No, claro, pero como le decía, no son temas diferentes. Claro. Definitivamente hablamos de un tema que le importa a la opinión pública. Actualmente el país está partido en dos. Vimos la última encuesta, el 50% a favor del indulto, el 50% no está a favor del indulto. Y además serios cuestionamientos en torno a cómo se ha dado, porque no tenemos información, porque las voces críticas dicen es que la motivación del indulto no estuvo bien fundamentada y tratándose de un tema tan delicado de crímenes de lesa humanidad, pues justamente la parte de la motivación era muy importante, que fuera una explicación robusta, que dejara, pues, que no dejara dudas, ¿no es cierto? Y por otro lado, el ministro de Justicia dice, no, pero es que los médicos recomendaron. Entonces, como hay toda una encrucijada allí, quizás sería bueno Le sacarlo a la adelanto, luz. yo no tengo ningún interés y no tendría ningún interés en hacer alguna defensa del señor Fujimori. De hecho, usted sabrá que el 5 de abril de 1992 mi padre fue apresado y secuestrado en el autogolpe. De manera que yo no tendría ninguna motivación de defender. Lo que yo estoy diciendo es que los procesos deben respetarse, hay una facultad presidencial y hay un informe médico. Y de verdad que yo digo, me pregunto, ¿quién puede objetar un informe médico? Y se lo digo con toda honestidad, aún con el antecedente que le estoy dando,
¿cómo podríamos objetar un informe médico sin ver al paciente, sin ver la historia clínica? Entonces, no sería correcto. El que se revisen los procesos, si se cumplió con los plazos, se cumplió con... eso que se haga. Y el informe médico, bueno, si el juez indica que lo quiere ver, me imagino que lo verá. Listo, ministro. Tengo que acercarle esto porque como ya es costumbre en el programa de mi compañera Milagros Leiva, hay que sacar una galletita y leerla. Así, Sí. pero siempre son buenos deseos. Pues si no, Depende lo pues guardo. lo que le toque a cada quien, ¿no? Ya, Yo a como ver. estas galletitas que uno abre y le Y chuntan hay así un de frente. papelito. No sé qué dirá eso. Y bueno, y dice, una corazonada es la creatividad, tratando de decirte algo. Ahí está. Bueno, eso es lo que he tratado de hacer. Ojalá se haya entendido. Gracias. Ministro, Perla, muchas un placer gracias haber por estar esta estado, noche ¿ah? con nosotros. Claro que Gracias sí. por su gentileza y por su Claro que tiempo. sí. Hacemos una pausa y viene Jenny Vilcatoma. No se vaya. Y todo se sabe. Más secretos, todo se sabe. El presidente de la República va a recibir a la Comisión Lavallato finalmente entre el 10 y el 17 de febrero, en un contexto en que las cosas empiezan a ponerse más y más complicadas. Esta noche me acompaña la congresista Jenny Vilcatoma para conversar. Congresista, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas noches, muchas Estas gracias. reuniones que tuvo el presidente con Barata en el Ministerio de Economía cuando él era ministro y que salieron a la luz este fin de semana, con una serie de detalles, ¿no? ¿Qué era lo que pasó antes de la primera reunión, lo que vino después y cómo así se llegó hasta firmar estos contratos que terminaron por favorecer a Odebrecht? ¿Qué piensa usted de todo esto? ¿Qué impresión le dejó después de ver la nota periodística? Bueno, ya teníamos conocimiento de esta información y realmente no es lo más grave que se ha revelado últimamente contra el presidente. Yo pedí la renuncia del señor presidente a inicios del mes de diciembre. Informé que se iba a revelar información muy grave y cada vez es más grave lo que se conoce, si bien se salvó de la vacancia presidencial porque ciertos congresistas prácticamente negociaron su voto. La información grave no ha dejado de salir, no ha dejado de evidenciarse y cada vez las instituciones comprometidas que antes no habían revelado la información, ahora sí lo están haciendo, yo creo en el entendido de salvar su responsabilidad. Y bueno, estas visitas del presidente Pedro Pablo Kuczynski o que ha recibido respecto al señor Barata, van a ser para el fiscal un elemento de convicción más, que van a probar la vinculación en aquel momento en relación a hechos que son materia de investigación ante la fiscalía. Estos elementos son muy importantes para la investigación porque van a revelar pues lo que ellos creían que nunca se iba a conocer, pues ahora se hace un análisis global de todos los hechos en el tiempo y encajan perfectamente en lo que más allá de visitas protocolares fueron pues visitas para hacer los grandes negociados donde el presidente de la República, ¿no?, en el ejercicio de sus funciones beneficiaba a la empresa Odebrecht, mientras sus empresas, o mientras su empresa, por lo menos Westfield Capital, se beneficiaba haciendo consultorías. Pero el verdadero negocio y lo más grave, Perla, no son las consultorías de estructuración financiera que habría hecho Westfield Capital a Odebrecht cuando el señor Pedro Pablo Kuczynski era ministro o premier. Lo más grave y el verdadero, digamos, ingreso millonario que tuvo consiste en el éxito, en la ganancia que tuvo por el éxito de las operaciones. O sea, una cosa es las consultorías que puede haber realizado y lo que se suscribieron contratos sobre los que cobró, y fue lo que Odebrecht nos informó en diciembre. Pero en los contratos que se hacen con participación del Banco de Crédito, en la estructuración en la estructuración financiera, cuando hablamos de bonos, cuando hablamos del financiamiento del endeudamiento, cuando hablamos de los instrumentos financieros, ¿no?, participa el señor Sepúlveda representando a la empresa Westfield, participa el mismo señor Pedro Pablo Kuczynski como co-líder en este tipo de operaciones. Y en esos contratos siempre se pone como condición que
la empresa Odebrecht gane, ¿no?, la licitación, se haga de la buena pro, y ahí vienen los jugosos bonos de éxito en diferentes formas. Esa habría sido la verdadera ganancia y la más millonaria que ha percibido el señor Pedro Pablo Kuczynski. Yo quisiera, congresista, ir fecha por fecha. Son 5 oportunidades las que se ha reunido el presidente con Barata. La primera fue el 19 de noviembre del año 2004. La reunión, según el informe periodístico, duró 35 minutos, pero previa a esta reunión, en marzo de ese mismo año, Westfield Capital, la empresa que está relacionada con el presidente, ya había prestado la asesoría financiera para Olmos a Odebrecht, ¿no es cierto? O sea, para marzo ya había este contrato de asesoría para el tema Olmos. En agosto, o sea, poco después de la reunión, de la primera reunión de Barata con el hoy presidente, en ese momento ministro, Barata se reunió con Toledo. Y lo vuelve a hacer en noviembre, pero esta vez en Río de Janeiro para, según la propia delación, coordinar el tema del pago de la coima. Ese es en el caso de la primera cita. La segunda cita fue el día 3 y 4 de mayo del 2005. Va con el señor Sergio Bravo, quien en ese momento, y eso a mí me llama mucho la atención, en ese momento presidía el Comité Ejecutivo de Proinversión, que fue finalmente quien luego le da la buena pro a Odebrecht para construir Irsasur. Así es. O sea, digamos, es normal que el ministro se reúna con el empresario, vaya el empresario con el de Proinversión. No es correcto. Y luego, no es correcto, porque eso evidencia la orientación que hubo para beneficiar a Odebrecht, porque en todo caso, todo aquel postulante, todo aquel interesado o muchos más postulantes hubieran podido estar presentes en ese tipo de reuniones, lo cual no es correcto, porque precisamente hay que respetar, ¿no?, la igualdad de todo aquel que se va a presentar interesado en hacerse de la buena pro, respetar la ley, la norma, la confidencialidad de cierta información que la tiene que manejar el Estado como Estado y en su momento la empresa, pero cuando ya se ha seguido todo un proceso transparente y limpio. Pero aquí lo que hay que tener claro, Perla, es que estas visitas no revelan, digamos, unos primeros encuentros, o son un descubrimiento, o fueron las primeras veces que se encontraron. No, señores. El señor Pedro Pablo Kuczynski, junto con el señor Barata y el señor Sepúlveda, y los representantes del Banco de Crédito y los representantes de Odebrecht, iban y venían de Palacio y vivían en un verdadero festín. La información que ha revelado un reportaje también de de Panorama, evidencia que las relaciones, por ejemplo, con TGP son del año 2003. Es decir, ya ellos se conocían, hacían negocios juntos, hacían contratos, ya tenían una forma de operar para ganar. Y ahí se ve y se dibuja perfectamente, si tú evalúas los personajes que siempre se repiten en los grandes proyectos de inversión en diferentes años, lo que nosotros estamos viendo cada vez mejor dibujada es la organización criminal. Barata, el señor Sepúlveda, el señor Pedro Pablo Kuczynski, representantes del Banco de Crédito, por ejemplo, en la persona del señor Milla, ¿no?, que primero trabajó para el Banco de Crédito y luego es fundador de First Capital Partners. El día de hoy es integrante o directivo de Odebrecht Latinvest, ¿no? Pero en aquel momento en el que se firmaban contratos de estructuración financiera, aparecía como representante del Banco de Crédito. Y eso lo vas a ver que se repite en el tiempo en casi todos los proyectos de inversión. Entonces, nosotros nos encontramos ante una organización criminal que ha operado en el tiempo y que estos datos de las visitas lo único que hacen es revelar aquellos encuentros que se dieron en torno a esos negociados de aquellos días. Ya entregó el BCP estas más de 140 o 140 transacciones, además por pedido de la UIF, me parece. Así es. Del presidente Pedro Pablo Kuczynski, información que ha sido enviada a la Fiscalía. Lo que se ha conocido en los medios de comunicación es que el Banco de Crédito le ha remitido a la UIF, obviamente. Movimientos Sospechosos está obligado a remitirlos, pero la pregunta es, ¿por qué recién? Si ellos vienen haciendo negocios, por lo menos de lo que se conoce y de los documentos, tenemos un hito, 2003. ¿Y por qué recién? ¿Acaso el Banco de Crédito ya se ha visto acorralado y se está evidenciando como integrante también de esta organización criminal? ¿Por qué recién, Carla? Quiere decir que ya se están sintiendo acorralados, ya la información está saliendo. Llegó un momento en que teníamos a un presidente que negaba total vinculación, toda reunión, toda relación personal, comercial, profesional.
que hemos ido conociendo, así es, lo hemos ido conociendo cada vez más, que sí los conocía, que sí hacían contratos de toda naturaleza, siempre con los mismos proyectos de inversión millonarios, Olmos, TGP, luego los diferentes tramos de la IRSA. O sea, ¿sabes? Estamos ante una organización criminal que se está dibujando de manera más clara por la información que está saliendo a la luz. La información periodística, hemos conversado sobre 3 encuentros, pero hay 2 más. El 18 de mayo del 2005 hubo un 4.º encuentro en el MEF. Al día siguiente, Pedro Pablo Kuczynski, en ese momento ministro de Economía, pidió un préstamo al CAF por $77 millones para financiar parte del proyecto Olmos. Es también parte de la información que se conoce. Y luego el 5.º encuentro, que es el 16 de junio del 2005, días después se adjudican las obras. Entonces eso prueba que el señor Pedro Pablo Kuczynski en esas acciones del pasado, como te digo, siempre en los proyectos de inversión, siempre los mismos personajes, lamentablemente habría desarrollado un rol dentro de esta organización criminal. Un funcionario, en el ejercicio de sus funciones, hace todas las acciones para beneficiar no solo con la buena pro, sino como se puede relatar, ¿no? Con el financiamiento, con los préstamos, ¿no? A una empresa de la cual una empresa de su propiedad se está beneficiando no solamente con contratos de consultoría, sino con el éxito de esas operaciones financieras. Juan Cheput dice que todo esto es parte de la transparencia. De hecho, las visitas de Barata al MEF estaban consignadas en el acta de ingresos, ¿no es cierto?, que tienen los hombres de seguridad, y que no les sorprende y que esto es normal entre estas reuniones entre los ministros y algunos empresarios. Recordando un poco las razones por las que el congresista Juan Cheput deja de apoyar al señor Alejandro Toledo y haciendo una comparación con los graves hechos que cuestionan el día de hoy al señor Pedro Pablo Kuczynski, yo creo que ya el señor Cheput hace rato debió dejar de ser un defensor, de lo indefendible. Yo voy a buscar, sentarme a tomar un café y le voy a entregar toda esta documentación. Porque el señor Cheput, si bien es cierto, pertenece a la bancada oficialista, pero es congresista de la República y se debe también a los millones de peruanos que representa. Entonces, lamentablemente, seguir defendiéndolo intenta normalizar, hacer ver que no hay nada irregular en estos graves hechos que cuestionan al presidente. Eso ya es insostenible. Entonces, eso ya es objeto de rechazo también por parte de la población. Pero yo supongo que esta defensa no va a durar mucho más. Ya los principales defensores, como el congresista Gino Costa, el señor Vicente Ceballos, han tenido que tomar una decisión de apartarse y dejar de realizar esa defensa cerrada, porque ya los documentos evidencian las graves vinculaciones del señor Pedro Pablo Kuczynski, nuestro presidente, con la empresa Odebrecht, con los diferentes proyectos de inversión y sobre todo con las operaciones en las cuales también participó el Banco de Crédito. Ahora, el presidente va a recibir a la Comisión Lavallato entre el 10 y el 17 de febrero. El congresista Gilbert Violeta ha dicho que es en estas fechas porque él quiere estar atento a lo que vaya a pasar en la Corte Interamericana, la audiencia que va a ser los primeros días de febrero. Pero yo me pregunto, la Comisión Lavallato está presidida por la congresista Rosa Bartra, quien tuvo esta incursión lamentable en el allanamiento que hizo la Fiscalía a los locales de Fuerza Popular, y según la última encuesta, si la memoria no me falla, creo que más del 60% de la población encuestada opina que ella debería dejar la presidencia de la Comisión Lavallato. Entonces, ¿cómo una persona que está tan cuestionada es la encargada de presidir una comisión tan importante que va a ir hasta Palacio a entrevistar al presidente? ¿Cómo podemos confiar en que esa comisión, presidida por la congresista Bartra, va a tener la idoneidad del caso para hacer las preguntas correspondientes? La participación en el allanamiento, en efecto, es cuestionable, y eso ha dado lugar a que el fiscal haga un informe, y ya se están siguiendo las acciones correspondientes ante el Ministerio Público. Pero esa no es una razón válida para que pidan que la señora Rosa Bartra sea parte de la comisión. Porque si bien es cierto, las voces que piden sea parte de la comisión lo hacen en este escenario cuando la información vincula al señor Pedro Pablo Kuczynski. Pero yo le estoy hablando de la última encuesta congresista. 61% dice que Rosa Bartra debería renunciar al Lavallato. Y ahí no estoy hablando de políticos, estoy hablando de la gente, del peruano de a pie al que se le ha preguntado y que no confía en la gestión de Rosa Bartra. Pero también muchos peruanos no confían en las encuestas que se están dando en este momento, porque muchas de ellas son maquilladas, Perla. No están reflejando lo que realmente siente la población
al tener un presidente tan cuestionado, por ejemplo. Yo sinceramente discrepo de esas encuestas, pero más allá de ello, esta comisión está integrada por varios congresistas de diversas bancadas y obviamente en esta comisión hay información valiosísima que se mantiene en reserva dentro de sus miembros y que va a dar lugar a que el día de la entrevista se hagan preguntas que obviamente el presidente no va a poder responder porque son hechos que ya se han materializado y que son totalmente graves. Uno, que lo evidencian en todas las mentiras que ha dado el Perú, pero sobre todo que evidencia todo el negociado en el que ha participado siempre con la empresa Odebrecht, con el Banco de Crédito y que hoy ya se sabe han perjudicado al país porque ha mediado corrupción. Sé que no creen en esta encuesta, pero me parece importante esto. El 81% desaprueba la gestión del Congreso. Pasó de 78 a 81% el último mes. Usted es congresista. Imagínate, en diciembre le hemos dado el peor mensaje a la población. Una vacancia que debió haber sido aprobada, en la cual los congresistas simplemente decidieron traicionar a los peruanos que representan y a vender su voto. Porque las pruebas demuestran día a día, y yo lo dije, yo pedí la renuncia del presidente y lo hice de buena fe, porque tenía conocimiento de toda esta información y que ya se estaba revelando públicamente. Entonces, ¿qué correspondía el 21 de diciembre? Vacar al presidente, porque todos los congresistas teníamos las pruebas en la mano. ¿Y qué sucedió? No se vacó. Luego se evidenció que fue un negociado con el indulto que se conoció el 24 de mayo. Aquellos congresistas que lo apoyaron, lo protegieron, hoy día piden la vacancia. Entonces, obviamente el Congreso ha quedado muy mal por ese mensaje que le ha dado a la población. Pero yo considero que esa actitud debe de cambiar. Debemos recuperar la confianza de los ciudadanos y poner en agenda los temas prioritarios como, por ejemplo, lograr la autonomía de las procuradurías. Y asimismo, iniciar un nuevo trámite de vacancia con toda la documentación que se tiene, que es mucho, mucho más grave de la documentación con la que se contaba en el mes de diciembre. Esto que estamos escuchando y que estamos conociendo ahora respecto de las reuniones del presidente, usted me comentaba antes de entrar en la entrevista, es algo pequeño en comparación a otra información mucho más grande que va a salir. Claro que sí, cada vez va a salir más información grave. Y va saliendo así porque ya no pueden retenerla y las autoridades competentes las están solicitando, se sienten a corrernos. El Banco de Crédito ha remitido información muy grave. Y si está remitiendo otra información a la UIF y lo hace ahora es porque ya se siente acorralado. Y de esta documentación se evidencia que el Banco de Crédito también va a tener que ser incluido en las investigaciones por la forma en la que operaron, por la forma en la que se estructuraron todas estas operaciones financieras. Entonces, ¿amerita una vacancia? Por supuesto que amerita una vacancia. La información que ahora se cuenta es muchísimo más grave que la que se tenía en el mes de diciembre. Incluso yo quisiera poner en conocimiento, nosotros habíamos cursado una consulta sobre aquel recibo de honorario que el presidente mostró al país en el escenario del trámite de la vacancia, con el cual él trataba de justificar que había brindado una consultoría a First Capital en el tema de trasvase Olmos, ¿no? Y se observaba del recibo que no se había consignado la retención, el pago de impuestos, porque ese recibo lo emite el presidente, pero con dirección de Chile. Y las normas chilenas dicen que la persona pagadora es la obligada a hacer la retención, pero en ese recibo no se hizo la retención. Nosotros ya hemos cursado esta información a la Comisión Lavallato, también lo estamos haciendo a través del Ministerio de Economía y a través de SUNAT en Perú para que hagan el seguimiento de esta información que ya se conoce, no se habría pagado el impuesto ni en Perú ni en Chile. Y el congresista, muchas gracias por estar esta noche Muy con amable, nosotros. gracias. Le entrego entonces la galletita para Gracias. que pueda coger. Muy amable, gracias. Abre. Y con usted y la galleta y el mensaje de la galleta hemos llegado al final del programa. Muchas gracias. A ver, pero queremos saber qué dice por ahí. Quien tiene paciencia obtendrá lo que desea. ¿Tiene paciencia? Por supuesto, son años en esta investigación. Listo, congresista. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros, a todos nuestros entrevistados también. Y muchas gracias a ustedes por ser tan gentiles. Buenas noches. Permiso.